no sé si quiero pedirte una licencia, pero no para salir, no para, no te vayas Sí, a preocupar, no es una licencia porque me voy a salir de la capacitación del curso, sino como habíamos pensado tal vez en un poco más tiempo más holgado, pero ahora no tanto, en viabilizar un discurso, una argumentación del reconocimiento institucional del Ministerio Público en Estado constitucional de derecho. Esto es que me des esa licencia y obviamente ya luego con cargo a desarrollar, ejecutar las temáticas que tú has finalmente has dado cuenta. De a todos nuestros amables participantes, quiero yo dar mi apreciación y de lo que significa el Ministerio Público en el modelo acusatorio. No sé si me das esa licencia, River. sí, doctor, con qué gusto. Siempre estamos a disposición de usted y puede dar inicio, doctor. Claro, Muchas bueno, gracias. un gusto con Udiápolis en este diplomado de especialización sobre finalmente asistente de función fiscal, asistente administrativo, lo que significa finalmente la posición institucional del Ministerio Público en un modelo republicano. De hace tiempo atrás nosotros sostuvimos e hicimos los análisis respectivos. Es increíble cómo pasó el tiempo hasta la fecha, ¿no? Es increíble, ¿no? De que no había una sistematización o grado de coherencia normativa entre la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Ministerio Público y un Código de Procedimiento tan vetusto de de tantos años atrás, en los cuales ya no podía corresponderse a los nuevos vientos democráticos y a la nueva visión que había que afinar en el ámbito de la persecución penal. Esto es un modelo mixto donde quebraba uno de los principios esenciales, porque todos los que están acá, de hecho, aspiran a ser en su momento fiscales, representantes del Ministerio Público, o sea, primero provisionales tal vez, y luego como titulares con esta Junta Nacional de Justicia, ¿no? De que se quebraba finalmente un principio esencial, que es la unidad en el sistema de investigación, luego vamos a dar cuenta qué es lo que significa el entronque del modelo acusatorio con respecto al Ministerio Público, ¿no? Se quebraba el principio de unidad en el sistema de la investigación, puesto que había previamente un fiscal provincial, y obviamente con su despacho, con las personas, sus integrantes, quienes realizaban finalmente esta labor inicial de indagación y de averiguación. A un principio huérfano del Ministerio Público, fue en el año 2000 recién que cambiaron las cosas. Para luego tener ese juez especializado en la penal ley orgánica del Poder Judicial, quien tenía los poderes de dirección material del proceso. Ya definiremos conforme el Tribunal Constitucional cuáles son las bases y los matices correspondientes en ese principio acusatorio que se fueron definiendo a partir del año 2003, 2004 y siguientes, ya con la entrada en vigencia, mejor dicho, ya con la promulgación del Código Procesal Penal y algunos decretos legislativos o normativas que significaban la implementación progresiva de la misma, ¿no? Se quebraba el sistema de unidad en investigación y donde teníamos a una fiscalía que emitía dictámenes. Esto es, ilustraba finalmente a los órganos jurisdiccionales, pero obviamente siempre teniendo como poder y facultad el nemo iude sine actore. ¿Qué significa el nemo iude sine actore, Reader? Que no puede haber procesamiento penal si es que la parte legitimada no la activa o no la excita o no la promueve de una manera correspondiente conforme a la ley y la Constitución lo señala. Esto es obviamente la del 79 y la Constitución del 93. Hablaba, pues, el titular del ejercicio de la acción penal, el Ministerio Público. Por lo tanto, no podía iniciarse el procesamiento penal si previamente no existía una denuncia, pero lastimosamente luego se quebraba el principio de unidad en el sistema de la investigación, puesto que era el juez especializado, antes juez instructor, en los tribunales correccionales, quien asumía los poderes, es decir, qué investigaciones habría que realizarse, trababa finalmente medidas cautelares, dictaba medidas cautelares de oficio, tanto de orden personal como de orden real. Esto es, entonces, el Ministerio Público ilustraba, o sea, tomaba, emitía dictámenes, se finalizaba la instrucción a cargo de este juez, se había finalmente un informe final del juez especializado en lo penal y el fiscal provincial, y con eso finalmente se le remitía a un fiscal superior que nunca había visto la investigación en su vida. Y este es el que tenía que tomar la decisión más importante, porque considero, y no sé si Riger tú compartes mi idea, que el sistema procesal penal acusatorio significa que la fiscalía, lo que nosotros hemos asumido esta posición, que los fiscales lo que dictan son decisiones, porque las resoluciones son estrictamente jurisdiccionales. Nosotros por eso hemos discrepado, seguramente nuestros amables participantes han tenido la oportunidad de haber revisado la casación Cusco,
de la Sala Penal Permanente totalmente en desacuerdo, a ver, sostener que cuando la Fiscalía en primera y luego en ámbito de esa jerarquía institucional que a veces no es tan democrática como debería de ser dentro de una institución, en un Estado constitucional de derecho, decía que el hecho como no constituía delito y había una confirmatoria por parte del órgano fiscal superior jerárquico, constituía cosa juzgada. Nosotros revisamos la Constitución Política del Estado y el artículo 139 señala claramente que solamente constituye cosa juzgada las resoluciones judiciales, esto es las sentencias, sea condenatoria o sea absolutoria, o un auto de sobreseimiento. Ya inclusive ya el Tribunal Constitucional con respecto al Ministerio Público había fijado ciertos finalmente argumentos muy importantes. Primero que era un órgano constitucional autónomo y como tal tenía los poderes finalmente de investigación y también de dirigir, de ordenar o finalmente tomar la decisión de denunciar el acto luctuoso a una persona que aparece como su autor o su partícipe, que por lo tanto no podía estar exenta de control constitucional, de promover el ejercicio de la acción penal, pero esa promoción del ejercicio de la acción penal no puede realizarse de manera libérrima o finalmente arbitraria, sino conforme los principios básicos esenciales del Estado constitucional de derecho, en este caso del principio de legalidad. Entonces había dando los matices finalmente correspondientes y decíamos que los fiscales no toman, no adoptan finalmente resoluciones, sino decisiones, y esto a la luz del artículo 122 del Código Procesal Penal. Y eso también implica algo muy importante, de que estas decisiones fiscales solamente son requerimientos, providencias y disposiciones, y este punto importante que tienen que estar debidamente fundamentadas, esto es, la exigencia constitucional de la debida fundamentación o de la debida finalmente argumentación, como ustedes ven, o sustentación de la resolución, también finalmente se extiende a las decisiones fiscales, sobre todo las disposiciones y requerimientos, porque a través de las disposiciones y requerimientos es que finalmente que pueden dar inicio y va finalmente el grado de desarrollo de la persecución penal para también afianzar la posibilidad de estos elementos de convicción que va a tomar al lugar para que los órganos jurisdiccionales puedan ir resolviendo en el ámbito de la persecución penal las diversas incidencias procesales que ahí se suscitan una de bastante connotación, que es el mandato de prisión preventiva previo finalmente petición o solicitud del órgano fiscal requirente competente, ¿no? Entonces, había que sacar fuera del juego, finalmente, dentro del esquema del modelo acusatorio, un fiscal que ilustra, o una fiscal que ilustra, más aún cuando ese dictamen ni siquiera en algunos casos era vinculatorio por parte del órgano jurisdiccional, aunque ya en ese momento el Tribunal Constitucional en las sentencias, pues, obviamente por habeas corpus, en estos procesos constitucionales cuando se afecta la libertad o sus derechos o derechos conexos, en el sentido de que el modelo acusatorio o el principio acusatorio, disculpen, implicaba por lo menos lo siguiente, que no puede existir haber procesamiento penal si es que no hay una activación o una promoción del ejercicio de la acción penal por el sujeto legitimado, este es el Ministerio Público, en los delitos perseguibles por acción penal pública, que tiene que finalmente los poderes de dirección material del proceso se les tiene finalmente que reconocer al órgano fiscal y no al órgano jurisdiccional, y esto a la luz también de las disposiciones legales vigentes aún en el Código Procesal Penal, que de cierta manera hay que entenderlas con la claridad y con la exhaustividad suficiente que permitan a los jueces de investigación preparatoria disponer que se realice una investigación suplementaria cuando de hecho creo que el fiscal o la fiscal no ha cumplido con su deber de exhaustividad, ¿no? De la debida diligencia, sobre todo en el delito de feminicidio, agresiones contra la mujer, etcétera. Hay ciertos protocolos, hay ciertos reglamentos que el Ministerio Público a través de la Fiscalía de la Nación ha definido al respecto. Y no solamente esto, sino que no puede haber juicios sin el nullum accusationem sine judicium, ¿no? ¿Qué significa? Que para poder ir a un juicio se requiere de una acusación. Y la acusación es la decisión más importante. Yo les pregunto a nuestros amables participantes que tenemos acá, 96, y los estamos viendo en este momento, claro, de manera virtual. Si quieren prender, por favor, sus cámaras, háganlo. Y si quieren participar con todo grado de confianza y libertad. Entonces, que la acusación para nosotros es la decisión más importante del Ministerio Público. Hablamos en otra exposición con otra institución, igual también muy prestigiosa como Udiápolis, una de las mejores en el país hoy en día en estos cursos de capacitación, que hay que delimitar y diferenciar claramente lo que es los poderes de persecución penal y el poder del ius puniendi estatal.
Una cosa es la persecución penal, es la activar finalmente todo el aparato investigativo del Estado a efectos de averiguar y delimitar de qué manera quienes habrían intervenido durante o desarrollo de la ejecución del acto delictivo y de la manera posterior. Esa es la persecución penal. Y otra cosa es el jus puniendi estatal, la posibilidad de imponer penas y medidas de seguridad a quienes culpable o inculpablemente han lesionado estos bienes jurídicos más importantes, que se encuentran estatuidos, recogidos y amparados en el Código Penal y las leyes penales especiales, finalmente, es del órgano jurisdiccional y donde el Ministerio Público se convierte en un órgano requirente y principio de rogación. Y esto significa a su vez algo más importante. Yo les preguntaría a nuestros amables participantes, veo acá a Alexander, a Walter, a Jesús, a nuestro mismo amigo Reader y a los otros tantos participantes que están ahí. ¿Esto qué significa? ¿Cuál es la mejor garantía del sistema acusatorio? La mejor garantía del sistema acusatorio es de un juez imparcial, que fue una decisión político-criminal muy importante, de las más acertadas finalmente y con bastante grado de convicción, de que exista un juez de investigación preparatoria que vaya a controlar los órganos de investigación, a la Fiscalía y el Ministerio Público, y por otro lado un juez de juicio. Y como decíamos, el único causatorio en sine judicium, someter a un control judicial. Y ustedes lo saben muy bien y mejor que yo, lo que me están escuchando de las capacitaciones que da últimamente Udiápolis, de que para pasar a juicio no basta una acusación. Esto es de lo que en la casación 760-2016, la libertad, la Corte Suprema, no sé si exactamente la Sala Penal Permanente, dejó en claro que para que el fiscal pueda formular acusación se requiere certeza y convicción fiscal. Pero una cosa es la certeza y convicción fiscal para acusar y otra muy distinta es la certeza y convicción judicial para condenar. Luego de pasar y superar no solamente el principio de presunción de inocencia, sino también fuera de toda duda razonable lo que es el indubio pro reo. Entonces, las etapas de este proceso penal acusatorio y los roles que ejercen finalmente los operadores jurídicos no son meras formalidades, como algunos quieran pensar. No es que solamente hay que pasar por esa etapa, no queda de otra. Todo lo contrario, porque ahí es donde se va a producir un análisis muy importante, donde la etapa intermedia va a establecerse en rigor el control formal y material de la acusación. Un control formal donde tenemos uno de los principios básicos esenciales que me parece que hemos con Udiápolis comentado y analizado tiempo atrás, que es el principio de imputación necesaria. Hay algo que creo que todavía algunos no quieren entender, que un modelo acusatorio, y ya inclusive el modelo mixto, conforme lo había desarrollado en el caso Margarita Toledo, de las firmas supuestamente falsificadas en planillones de la OMPE, el Tribunal Constitucional, que una garantía esencial que tienen los justiciales de saber exactamente cuáles son los cargos que se formulan en su contra. Y saber los cargos que se formulan en su contra no solamente es dar finalmente una descripción formularia o escritutaria o numerológica finalmente los tipos penales que se le atribuye, sino establecer con rigor el qué, el cómo y el cuándo. Como hablábamos en un caso en particular, la imputación tiene que estar circunstanciada y contextualizada. Si no está contextual el qué, el cómo, el cuándo y cuándo se había producido, no finalmente puede llegar a buen puerto esta imputación. Como bien lo ha dicho la Corte Suprema, ante dos discrepantes de la discrepancia de la agraviada, que en el ámbito de la investigación sumarial señaló que la fecha del presunto, del probable robo se había producido a fines de septiembre, y en el ámbito del plenario, del debate del juicio oral público y contradictorio, señaló que los hechos se produjeron en octubre. Hay una distancia temporal muy abismal entre un acto, entre una declaración y otra, y eso no genera certeza y convicción con respecto al momento de la perpetración del hecho punible. Y el objeto del proceso penal tiene que estar debidamente delimitado. ¿Y quién delimita el objeto del proceso penal? Es el fiscal. Cuando hablaba que el Tribunal Constitucional había señalado y había dado ciertos vértices o ciertos matices fundamentales elementales del modelo acusatorio, del principio acusatorio, que significaba primero, que lo dije, el nemo ius del signo actorio, que no puede haber procesamiento penal, sino una activación del órgano persecutor del delito, que los poderes de dirección del material del proceso no pueden ser reconocidos al órgano jurisdiccional. El nullum accusationem sine judicium, no puede existir juicio sin acusación. Y el principio de correlación entre acusación y la sentencia, que el juez solamente puede condenar por aquellas tipificaciones penales contenidas en el escrito de acusación fiscal. Entonces, cuando señalaba, ¿no?, el principio de imputación necesaria, que nuestros estimados participantes de seguro ya han entrado en sustancia, en análisis y en el rigor más posible a efecto de desarrollar
encomiablemente de manera muy prolija su actuación en el ámbito del Ministerio Público, ¿no? Que el principio de imputación necesaria tiene que ver con las garantías del debido proceso, con el derecho de defensa y contradicción, la debida motivación, en este caso las decisiones fiscales, y por otro lado, desde el punto de vista material del nulo crimen, nulo poena sine lege praevia. Hasta hace unos minutos o momentos atrás, y gracias a su diápolis en la persona de Ríder Jacinto Sánchez, se hizo una presentación de unos libros. Y ahí uno de ellos tiene que ver con la teoría del delito. Entonces, ¿cuál es la primera labor una vez que el representante o la representante del Ministerio Público recibe la noticia criminal, la denuncia respectiva? Sea del agraviado, finalmente acción popular o ya de oficio, cuando recoge ante una noticia que se publica en los medios de comunicación o ante finalmente un delito flagrante. Es tipificar el hecho delictivo, el presunto hecho delictivo. Creo que hay algo que tenemos que tener muy en claro, que los diversos estadios del proceso penal nos conduce irremediablemente, querámoslo o no, a usar correctamente las terminologías. Una cosa es el presunto, y hablamos del grado de probabilidad, sentencia plenaria 1/2017 de la Corte Suprema, en cuanto a la desvinculación de la casación Arequipa sobre el delito fuente o el delito precedente en el delito de lavado de activos, y lo que es finalmente la certeza y convicción que únicamente se puede adquirir en el ámbito del desarrollo de un juicio oral público contradictorio. Hasta antes de ello, solamente se puede hablar de presunciones o de grados de probabilidades, aunque como bien dicen en la doctrina procesalista, mientras que la probabilidad o la sospecha es graduable, la presunción no lo es. Y la presunción es solo una, presunción de inocencia al margen del delito que se ha cometido, como señalamos en una exposición anterior, mejor dicho, en la presentación de unos libros de mi autoría y junto a uno de los mejores juristas y finalmente abogados de nuestro país, el doctor Cristian Salas Beteta. El proceso de humanización del proceso penal tiene que ver justo y precisamente con el reconocimiento y la vigencia irrestricta del principio constitucional de presunción de inocencia, que no está limitado o restringido a ninguna clase de delito. Dicho esto, entonces, en lo que hablábamos finalmente de que los órganos jurisdiccionales ejercen un control sobre finalmente el ejercicio y la actuación de los órganos de persecución penal, que decíamos una cosa es la persecución y otra cosa es el ius persequendi y otra cosa es el ius puniendi. Y obviamente la pretensión punitiva del Estado. La pretensión, sí, obviamente quien la ejerce es la representante del Ministerio Público. Revisen ustedes al respecto el artículo 349 del Código Procesal Penal 2004. Ahí se señala claramente cuál es finalmente lo que debe tener contenido la acusación o el requerimiento fiscal, y entre estos tendrá la pretensión punitiva, la imposición de una determinada pena, un quantum de pena a quienes aparecen como sus autores y sus partícipes dentro de un grado muy importante de imputación necesario, que es el grado de intervención delictiva, ¿no? Diferenciar autor y partícipes no es algo finalmente de menor rango, es algo importantísimo, no solamente efectos de imputación necesaria y ya en el grado de probática, de la acreditación y la comprobación de la culpabilidad de estas personas, a fin de graduar correctamente el quantum de pena, ¿no? Y como señalamos finalmente que esta acusación fiscal es sometido a un control, no solamente formal en el ámbito de imputación necesaria, en la validez, y finalmente, y mejor dicho, el reconocimiento de la relación jurídico-procesal debidamente identificado el imputado. Una cosa es que en la formalización de investigación preparatoria se pueda formular contra personas individualizadas, disculpen, y otra cuestión muy distinta es que finalmente la acusación y obviamente la apertura a juicio tiene que realizarse única y estrictamente sobre personas imputados debidamente identificados. La no identificación, para algunos, inclusive lo he visto a nivel jurisprudencial, es un control sustancial de la acusación. Ese control sustancial tenemos que tenerlo finalmente bastante presente, conforme las causales que se desprenden en el artículo 344.2 del Código Procesal Penal. Esto es el mismo fiscal, y esto es algo que tenemos que entender quienes representamos honrosamente al Ministerio Público, que esta labor fiscal tiene que realizarse con máximo nivel de objetividad. Obviamente no se puede pedir el mismo nivel de imparcialidad de fiscales y jueces. Los jueces tienen que ser mucho más, de hecho, imparciales al momento de aplicar la ley, ¿no? Entonces, finalmente es a tal efecto que los fiscales tienen que ceñir en rigor el principio de legalidad, y en este caso, finalmente, lo que decía, cuando el hecho no constituye delito, no es justiciable penalmente, porque una causal de atipicidad, porque ha habido una imputación objetiva, donde quien realmente provocó la lesión, la muerte, fue la propia víctima, intervino la tercera persona, donde se quebró el nexo de imputación, por cuestiones de antijuricidad, pero bajo legítima defensa, el cumplimiento del deber,
por faltar una condición objetiva de punibilidad, porque no se ha producido alguna afectación a la correcta actuación de la administración en una determinada entidad de la repartición pública competente, cuando ese documento no tiene ninguna idoneidad o aptitud para poder provocar un perjuicio al derecho subjetivo de un tercero, o por finalmente una causal supresora legal de punibilidad. Esto es cuando existe ciertas relaciones de parentesco entre víctima y victimario, artículo 208, o cuando se da finalmente la cláusula del artículo 406, que quien finalmente esconde, oculta finalmente los elementos o los medios que se han utilizado para la comisión de un delito, tiene una relación de parentesco, una relación muy fuerte finalmente con la persona que habría cometido el delito previo, por ejemplo, un asesinato o un homicidio, ¿no? Entonces es en rigor, y lo importante, como dice el 344.2, en sus últimos incisos, y el 344 finalmente, punto 2, señala lo siguiente, ¿no? Esto es finalmente importantísimo, que el fiscal debe solicitar el sobreseimiento cuando no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos sobre la investigación y no haya suficientes elementos de convicción para solicitar fugadamente el enjuiciamiento al imputado, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? Esto es, que al final de la investigación preparatoria, la fiscalía, el representante o la representante del Ministerio Público, tiene que poder tomar lugar dos decisiones. Una, formular requerimiento, y el otro, finalmente, solicitar el sobreseimiento de la causa. Y esto finalmente dependerá evidentemente de las circunstancias y factores finalmente que concurren en cada caso en particular, y como bien lo dice Pablo Sánchez Velarde en la doctrina de uno de los grandes procesalistas penales en nuestro país, a que tengo el honor de conocer y haberlo escuchado en muchas finalmente intervenciones académicas y científicas, es que el renunciamiento a la persecución penal, a no acusar, no es finalmente un renunciamiento propio a la persecución penal, sino es su sujeción y es el respeto al principio de legalidad. Por lo tanto, si es que aún el fiscal, a pesar de concurrir en alguna de las causales previstas en el 344.2 del Código Procesal Penal, cuando se produce finalmente el requerimiento acusatorio, el fiscal no debería hacerlo, pero bueno, si aún lo hace, esa acusación al momento de ser notificada a los diversos sujetos procesales, estos finalmente pueden observar la acusación formal por defectos formales, requiriendo su corrupción, o deducir excepciones y otros medios de defensa técnica. Así también finalmente incidir en estos controles tan importantes, como les estoy señalando, ese control formal y sustancial. Obviamente, si el imputado murió, es una causal de extinción de la acción penal. Todas las causales de extinción de la acción penal que se regulan y se desarrollan normativamente en el artículo 78 de la parte general del Código Penal significa la aplicación del control sustancial o el control material de la acción penal, ¿no? Entonces creo que en rigor, y creo que esto significa el modelo acusatorio y con respecto al Ministerio Público, no sé si Rieder comparte mi idea, es de la armonización o la coherencia que existe entre ese reconocimiento constitucional legal de la titularidad del ejercicio de la acción penal del Ministerio Público con ese reconocimiento también constitucional y legal de que la conducción investigativa le corresponde al Ministerio Público. Por eso totalmente en contra cuando en plenas estas coyunturas políticas bastante álgidas y acaloradas en nuestro país, que nos ha llevado a cierto grado de nos llevó a cierta incertidumbre, pero bueno, las cosas se dilucidaron finalmente. Ojalá que enmiende nuestro país, que algunos querían regresar a antaño. ¿A qué me refiero a regresar a antaño? A lo que habíamos dejado de lado. Esto es, a una investigación en donde la conducción la tenga el representante de la Policía Nacional del Perú, que representa el Ministerio del Interior. Y el Ministerio del Interior es un sector importante del aparato ejecutivo del Estado, del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, eso no nos garantiza la imparcialidad y objetividad que sí lo puede tener únicamente la institucionalidad del Ministerio Público al cual nos honra pertenecer. Como bien se dice dentro de esta casación que tengo acá a la mano, que comparto con ustedes, 2057-2019 Tumbes, la autonomía del Ministerio Público, órgano constitucional autónomo, conforme lo dice el mismo tribunal, no admite cuestionamiento. Goza de reconocimiento constitucional conforme lo consta en los incisos 4 y 5 de su artículo 159, que dan cuenta de que entre sus funciones se halla la de conducir de sus inicios la investigación y delito y ejercitar la acción penal, desde su inicio y hasta el final. Nosotros inclusive cuando estuvimos dentro de las capacitaciones del modelo acusatorio, se escuchó bastante algo muy importante,
que el Ministerio Público no tiene que ser fiel reflejo del Poder Judicial en cuanto a sus jerarquías, que inclusive debería ser ese mismo fiscal provincial que ejercita la acción penal, que formaliza la investigación preparatoria, el que acusa y el que va al juicio, finalmente, a sostener su teoría del caso y representando a la sociedad, y no se representa a sí mismo como algunos creo lo creen equivocadamente, sea inclusive el mismo fiscal que va a una apelación y a la casación. Hemos observado y uno recibe bastante información por parte de los colegas de que existen muchos desistimientos finalmente de las apelaciones por parte de los órganos superiores. Esto es, observa que ha sido casi una apelación finalmente autómata, sin mayor grado de valoración o grado de exhaustividad y meticuloso en su grado de profundidad en señalar los agravios y cuál finalmente debería ser la postura que tenía que haber asumido el juez de juicio y que dictó finalmente la sentencia absolutoria o una condenatoria por una pena mucho menor a la que fue solicitada por la Fiscalía, que se produce el desistimiento. Es muy interesante que este Código Procesal Penal ha recogido ciertas instituciones que tienen una naturaleza procesal civil. Esto es el desistimiento, finalmente, y la comunidad de los recursos resultan de cierta manera instituciones propias del proceso civil, pero que han sido también incorporadas al proceso penal, creo yo, de una manera correcta, porque la acción penal tiene que ejercitarse conformidad al principio de legalidad, objetividad y mínimo grado de imparcialidad, y obviamente tomando en cuenta que inclusive el Código Procesal Penal establece la posibilidad que los fiscales puedan impugnar inclusive a favor del imputado. Y luego se dice, consonante con lo descrito se halla el artículo 4 del título primero del Código Procesal Penal, así como los artículos 60 y el 65 del citado ordenamiento, que dan cuenta del fin y la forma de la investigación que se encuentran destinadas a ejercitar la acción penal. Sin embargo, su ejercicio no es ilimitado y o absoluto, se halla sujeto a atribuciones y obligaciones, así como al control del juez de la investigación preparatoria, de conformidad con lo previsto en el inciso quinto del artículo 29 del Código Procesal Penal. Y de ahí que les pregunto a ustedes, los fiscales o las fiscales, por decir en ámbito de género, tienen facultades jurídico-procesales y facultades jurídico-materiales. ¿Cuáles son las facultades jurídico-procesales de los fiscales? A ver si alguien quiere participar. ¿Y cuáles son las facultades jurídico-materiales? Las facultades jurídico-procesales serán, creo yo, puedo equivocarme, definir qué clase de investigación y el plazo a desarrollar. Esto es, el señorío del ejercicio de la acción penal, de la actuación investigativa, es evidentemente atribuida en estricto al Ministerio Público. Si es el que tiene el señorío, la conducción finalmente en sus manos, en el buen sentido de la palabra, de la investigación, esto finalmente implica que él es el que tiene que definir qué clase de investigación es la que va a llegar al frente. Como decíamos en otra institución el día de ayer, tenemos que tener estrategas litigantes. El estratega litigante tiene que definir su actuación metodológica, investigativa, científica, conforme a los hechos que está investigando. Una cosa será la fragancia con uno, tal vez dos imputados, que solamente un solo delito, etcétera. Otra cuestión distinta cuando ya aparecen una pluralidad de imputados y pluralidad de delitos y pluralidad de agraviados, y máximo donde trabajábamos años atrás en la realización de diligencias en el exterior, lo que se llama la cooperación judicial internacional. Entonces ustedes saben muy bien y mejor que yo que existen tres clases de investigación. Investigaciones sencillas o simples, investigaciones complejas y investigaciones integrantes de organizaciones criminales, y también que existen plazos, ¿no? Los plazos que en un principio no estuvieron, mejor dicho, en un principio no se fijaron de manera taxativa o de manera literal, y esto llevado a la posibilidad que los tribunales de justicia puedan emitir criterios jurisprudenciales al respecto. Y creo que eso es algo muy importante, ¿no? Creo que los sistemas procesales penales acusatorios fueron más allá del ícono o de los paradigmas estrictos del principio de legalidad y así finalmente afincarse en esa posibilidad del desarrollo jurisprudencial en el ámbito de este recurso impugnatorio excepcional que es la casación, que tiene una función nomofiláctica y psicológica de debida aplicación e interpretación del derecho y el respeto del debido proceso y de la tutela procesal efectiva, ¿no? Entonces, eso es una cuestión importantísima a decir con respecto al ámbito de los plazos. Los plazos lo va a fijar entonces el fiscal porque tiene el señorío de los hechos, pero para eso tiene que decir qué clase de investigación tiene al frente. Pero obviamente los tiempos, mejor dicho, cuando se va recibiendo una investigación por parte del Ministerio Público,
pues no necesariamente lo que parece como simple va a ser siempre simple, sino lo que parece así como sencillo puede convertirse en complejo y más allá ante una investigación ante integrantes de organizaciones criminales. Tanto en las diligencias, pero sobre todo en las diligencias preliminares, se dejó finalmente un espacio abierto, ¿no? Primero se dijo 20 días, luego con la 30.076, 60 días, esto es 2 meses, pero el fiscal, disculpe, podrá fijar otro plazo distinto conforme a las características y grados de complejidad del caso, conforme al artículo 334 del Código Procesal Penal, ¿no? Y ya en el artículo 342, luego la reforma de la ley 30.076, los plazos de la investigación preparatoria de 120 más 60 días, de 8 meses, investigaciones complejas y una prórroga de 8 meses más, y integrantes de organizaciones criminales 36 meses. Yo la verdad dudo un poco, yo no sé si ustedes tienen una posición distinta en que pueda, de cierta manera, decirse que pueda prorrogarse por 36 meses más y que la investigación preparatoria dure 72 meses, al margen de que una de las casaciones muy importantes que se dieron finalmente en el país por parte de la Corte Suprema, la casación de la libertad, dejó bien en claro que la investigación preparatoria tiene 2 subetapas. La primera correspondiente a las diligencias preliminares y la segunda que corresponde a la investigación preparatoria propiamente dicha. En este contexto dice finalmente la Corte Suprema, la fase de diligencias preliminares tiene un plazo distinto, el mismo que está sujeto a control conforme lo dispone el artículo 2 numeral 144 el Código Procesal Penal, control que tiene fundamental importancia para una tramitación adecuada y eficiente del proceso, sobre todo para el plazo razonable, y evitar finalmente con un mecanismo de interdicción a todo abuso de la función pública, en este caso de la Fiscalía, ¿no? Entonces, retomando lo que estábamos señalando, que las facultades jurídico-procesales de la Fiscalía significa definir qué clase de investigación es y puede declararla compleja en llegado su momento, pero eso tiene que debidamente fundamentarlo y también establecer el plazo. ¿Cuál sería entonces las facultades jurídicos materiales del Ministerio Público? Esa facultad jurídico-material del Ministerio Público se expresa claramente en la tipificación del delito. La tipificación del delito es algo importantísimo y eso teníamos un poco en consideración cuando estuvimos haciendo la presentación del libro sobre la teoría del delito y la teoría del caso en el proceso penal, ¿no? Que ese proceso de subsunción típica tiene que realizarlo el fiscal o la fiscal. Tanto la policía en sus informes está proscrito, está prohibido a finalmente alegar o fundamentar una probable o presunta responsabilidad o materialidad del delito de quienes y también de las personas que son materia de investigación. Así también en los peritajes, los peritos también están prohibidos de pronunciarse acerca de esos 2 puntos, tanto la materia del delito como la presunta o probable, si se quiere decir, responsabilidad penal del imputado o los imputados. Esto significa finalmente en clave de la bóveda, que la tipificación del acto luctuoso es una facultad que en grado de exclusividad finalmente se le otorga a él o la representante del Ministerio Público. ¿Puede involucrarse el juez en algún momento de su actuación funcional? Sí, a través del nemo iudex, iura novia et curia, porque el principio de legalidad del nulo crimen nulo poena sine lege praevia también amerita finalmente un control de los órganos jurisdiccionales. Y ahí se produce finalmente esta institución tan importante del proceso de desvinculación jurídico-penal, que realmente los jueces, en el desarrollo de la actividad probatoria, artículo 74, pueden finalmente conducir los hechos a una tipificación penal distinta, pero para ello tiene que correrle traslado a las partes. Si no lo hace, y de oficio únicamente al momento de emitir su resolución jurisdiccional en la sentencia de condena, cambia la tipificación sin haber finalmente dado conocimiento de esto a los sujetos procesales intervinientes, adversariales, la Fiscalía, el imputado y su defensa, en este caso estaría vulnerando su derecho a defensa, contradicción, y esta sentencia sería nula. Y otra cuestión también en ámbito, en vía de impugnación, también finalmente los órganos de segunda instancia pueden finalmente ir a una tipificación penal distinta, pero siempre y cuando esté contenida en el escrito de acusación fiscal. No se olviden algo muy importante, y tratamos nosotros de concatenar, y creo que Rieder es muy consciente de ello, nuestros conocimientos del derecho penal con el derecho procesal penal. Y esto implica reconocer que el Ministerio Público puede formular imputaciones alternativas o subsidiarias sobre un mismo hecho, entre una tentativa de violación sexual con actos contra el pudor, entre una tentativa de feminicidio, lesiones graves o lesiones leves consumados, entre finalmente una tentativa de delito de colusión ilegal con negociación incompatible con el cargo
consumado entre un delito de tráfico de influencias con el delito de cohecho, en sus diversas modalidades típicas, ¿no? Ese es un conflicto aparente de normas. Otra cosa es el concurso de delitos, ¿no? El conflicto aparente de normas no se encuentra regulado de manera literal en el Código Penal, sino forma parte de un estudio muy prolijo tanto de la doctrina, finalmente, como la dogmática del derecho penal. Entonces, el fiscal, disculpe, el juez puede desvincularse de la imputación delictiva, pero para ello tiene que dar cuenta y tiene que hacerlo conforme las garantías del debido proceso sin defecto, que en segunda instancia puede ir a la tipificación, pero que ha sido finalmente formulada por la representante del Ministerio Público en su requerimiento acusatorio. Y cuando hablamos de finalmente un conflicto aparente de normas, se tiene que preservar la homogeneidad fáctica. Y la homogeneidad fáctica o el relato histórico también tiene que preservarse y tiene que haber esa coherencia entre los hechos que se describen en la formalización de la investigación preparatoria con los que se describen en la acusación. Solamente pueden integrarse nuevos hechos a través de una acusación complementaria, conforme lo previsto, me parece, en el artículo 374.2. Durante el juicio oral, el fiscal introduce un escrito de acusación complementaria, podrá ampliar la misma mediante la inclusión de un hecho nuevo o de una nueva circunstancia, una agravante o atenuante, no solamente agravante, que no haya sido mencionada en su oportunidad, que modifica la calificación legal. Puede ser ya no robo, sino robo agravado, no puede ser hurto o hurto agravado. Y también finalmente dar cuenta de lo que es un delito continuado. El delito continuado se encuentra regulado y definido en el artículo 49 del Código Penal, que es una suerte de expresión del delito, del concurso real, a efectos de generar una menor punición, que no debe aplicarse cuando se afectan bienes jurídicos de naturaleza personal. Vamos a otras casaciones que definen finalmente la institucionalidad del Ministerio Público y qué significa conducir la investigación. Tal facultad discrecional ancla su actuación funcional a principios y valores constitucionales. De ahí que su ejercicio debe decantar por la observancia y el pleno respeto a los derechos fundamentales, pues el fiscal debe cumplir también con el principio de sujeción a la ley. Sujeción a la ley, pero no de manera solo formal, sino material, conforme a los valores consagrados en la Constitución Política del Estado. La implementación del Código Procesal Penal en forma gradual, dice la Sala Penal Número Neta, la Casación 599-2018 Lima, ha dado lugar a que diferentes institutos procesales regulados de forma abierta, esto es que no están finalmente regulados de forma taxativa, normativamente hablando, hayan tenido disímiles alcances interpretativos colisionando con la predictibilidad de las resoluciones judiciales y afectando de la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva. Ello porque la casuística no ha sido homogénea, o sea, ha sido disímil, ha sido diversa. De ahí que es necesario otorgar vía jurisprudencial criterios de interpretación de la norma, pues de lo contrario incidiría en afectar la propia legitimidad del sistema de administración de justicia penal. Y este ámbito, pues, como modelo de investigación procesal penal, habla, pues, lo que es las diligencias preliminares, y creo que queda claro que quien tiene el señorío y control de las mismas es el o la representante del Ministerio Público, ¿no? Pero hay finalmente un control del mismo, ¿no? Como parte de la investigación preparatoria, las diligencias preliminares y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional la define como aquellas que llevan a cabo en la fase fiscal, en la fase prejurisdiccional previo al proceso penal. Hablamos del señorío de la investigación, ¿no? O la señoría de la investigación, si queremos finalmente hablar esto dentro de las cláusulas de género y así ser lo más plural y democrático posible, ¿no? Y dentro de este señorío y facultad de dirección de la investigación por parte del Ministerio Público, nos debe finalmente llevar a la siguiente reflexión y lo que se desprende de un articulado del Código Procesal Penal. Porque el procesamiento penal toma lugar con la formalización de la investigación preparatoria. Y una de las consecuencias del efecto de la formalización de la investigación preparatoria es que el fiscal perderá la facultad de archivar la investigación sin intervención judicial. Lo hemos dicho en otras exposiciones, que si quiere el fiscal o la fiscal, el juez no la ve. ¿Esto qué significa? Que las facultades de archivar finalmente el caso. No solamente un archivo cuando no hay elementos finalmente mínimos indiciarios de la comisión de acto luctuoso, o también que lo pueda finalmente vincular al imputado o al investigado como su autor o partícipe, sino también estas facultades que se le da de la disposición de abstención del ejercicio de la acción penal. Dos instituciones de bastante raigambre, muy democrática, forma sui generis de despenalización, como lo dicen en la doctrina procesalista y penal,
que es el principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio. Lo que la política criminal debe generar siempre en un Estado democrático de derecho es criterios de valoración. No todos los hechos punibles tienen el mismo grado de intensidad antijurídica, lo que es el injusto, la acción omisión típicamente penalmente antijurídica. Por eso que hay una graduación de la pena conforme al grado de jerarquía del bien jurídico penalmente tutelado, su grado de afectación, su energía criminal, dolo, culpa, pretensionalidad, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el enclave del principio de proporcionalidad. Entonces, es importante y creo que los representantes del Ministerio Público deben hacer todo lo posible para activar y promover finalmente estos mecanismos sui generis de despenalización como el acuerdo reparatorio y el principio de oportunidad, porque es una forma de descongestionar finalmente la justicia penal. Uno de los anomias o los factores desestabilizadores o que no generaban esa seguridad jurídica que queremos y que se cumplan los plazos, que haya celeridad y eficacia procesal y obviamente sin dejar de lado las garantías, es finalmente precisamente para ello. Entonces, esas facultades que se otorgan al representante del ministerio que deben de hacerlo siempre y cuando se cumplan los supuestos previstos en la ley y esto permite, frente al fiscal o la fiscal, una disposición de la abstención del ejercicio de la acción penal y ya este caso ya no va a pasar finalmente a un procesamiento penal. Y no olvidemos que, como decíamos, la sobrecarga procesal y la carga procesal ahora, mis estimados amigos, amigas de Diápolis, no lo llevan finalmente los jueces, sino lo llevan finalmente los fiscales, ¿no? Entonces no olvidemos algo muy importante, la formalización de la acción penal, de la investigación preparatoria, da inicio al procesamiento penal propiamente dicho, esta conducción por parte del representante o la representante del Ministerio Público hasta el final de, no de sus días, sino de sus actos, de su señorío, de los actos de investigación, y así también finalmente dar cuenta de lo que implica que a partir de la formalización de la investigación preparatoria se suspende el plazo de prescripción de la acción penal. Vamos finalmente a dar una parte introductoria que nosotros habíamos finalmente fijado con ustedes, lo que significa las decisiones fiscales. ¿Se está viendo la diapositiva? Estimados amigos de Diápolis, ¿se está viendo las diapositivas? ¿Alguien me escucha? El modelo procesal penal acusatorio trae consigo nuevas funciones de representante del Ministerio Público, consolidando su conducción investigativa, titularidad del ejercicio de la acción penal pública, por lo que si ahora estamos ante un proceso de partes, con su propio matiz, esas partes recién se verán de la manera finalmente más grandilocuente o manera más expresiva recién en el ámbito del juicio oral, del juzgamiento, y adquiriendo, porque en el ámbito de la fase preprocesal, toda la maquinaria estatal está a favor de él o la representante del Ministerio Público y tiene que someterse el imputado a ello, pero obviamente sin significar eso de ninguna manera que se deje de lado su derecho de defensa de contradicción bajo el principio de oficialidad, que va adquiriendo ciertos matices finalmente en las audiencias previas al juicio oral y sobre todo en el juicio oral donde se vislumbran y donde ustedes ante los grandes profesores y docentes y catedráticos que Diápolis tiene la oportunidad de convocar, en uno de ellos un grande que es el doctor Alcides Chinchay Castillo, es ahí donde se expresa y manifiesta el arte de la litigación oral a partir de los alegatos de apertura y todo lo que es el interrogatorio, contrainterrogatorio y los alegatos de clausura. Ya no emite dictámenes ilustrando al juzgador en las diversas incidencias procesales que toman lugar en la persecución penal. De ahí que como una parte más del proceso proceda a emitir una serie de decisiones desde aquellas disposiciones que importan el inicio de las investigaciones, de declarar compleja la investigación, como de disponer la formalización de la investigación preparatoria. La cuestión merece sus requerimientos, órganos jurisdiccionales competentes en cuanto a la limitación y restricción de derechos y libertades fundamentales, sometidos a dos principios, derogación y de jurisdiccionalidad. Derogación, que significa que las medidas de coerción limitativas de derecho, en su gran medida, solamente pueden ser aplicadas judicialmente cuando son solicitadas o requeridas por el sujeto procesal legitimado. Y principio de jurisdiccionalidad que solamente se puede limitar, afectar, restringir derechos fundamentales conforme una decisión una resolución jurisdiccional debidamente motivada, ¿no? Como bien finalmente se establece en el numeral, creo, quinto, sexto del título preliminar del Código finalmente procesal penal.
Las medidas que limiten derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas en la Constitución, solo podrán dictarse por autoridad judicial competente en la modo, forma y con las garantías previstas por la ley. Se impondrán mediante resolución debidamente motivada a instancia de la parte procesal legitimada, principio de rogación y jurisdiccionalidad. La orden judicial debe sustentarse en suficientes elementos de convicción, en atención a la naturaleza y finalidad de la medida y el derecho fundamental, objeto de limitación, así como respetar el principio proporcional, pues obviamente tomando en cuenta ese bien jurídico más importante de la vida humana, que es la libertad. Entonces, el impulso del proceso penal, la realización de la persecución penal, está condicionada a una decisión estrictamente fiscal, que en algunos casos no ingresará al inicio del proceso penal, sea porque archiva el fiscal la denuncia o por disponer abstención del ejercicio de la acción penal. Muy importante, una suerte de flexibilidad entre oportunidad y legalidad. Principio de oportunidad y acuerdos reparatorios, algunos restringidos por motivos, creo que, más políticos, criminales que estrictamente dogmáticos. En sumidas cuentas, el desarrollo y secuencia del proceso penal, el inicio de las diligencias preliminares, etapa del juzgamiento, requiere del impulso del persecutor público, emprende conforme a los hechos. Vaya que al final de la investigación preparatoria y la estación del juzgamiento está supeditado finalmente al principio acusatorio, el cual no puede ser forzado por el órgano judicial. Casación 349 de 2019, creo que Moquegua, donde se ha establecido claramente que si ambos fiscales o fiscales mujeres, en una instancia, primero el fiscal provincial y luego se eleva en consulta al fiscal superior, son de la idea o de la posición de que ese hecho no constituye delito, no hay prueba suficiente de elementos de convicción que vincula al imputado con su comisión como autor o partícipe, hasta ahí nomás debe quedar. Sin defecto de lo que se pueda forzar por parte de la parte legitimada, de hecho quien va a ser es el agraviado constituido en actor civil, es instar al juez de investigación preparatoria una investigación de orden suplementaria, ¿no? De orden suplementaria. Acá vamos a la naturaleza de las decisiones fiscales. Acá decimos lo siguiente. Entre las llamadas decisiones fiscales, no resoluciones, las resoluciones solamente son de los jueces. Las únicas finalmente que pueden generar cosas juzgadas son las resoluciones judiciales, autos y sentencias. Hemos de distinguir entre disposiciones y requerimientos. Mientras que por las primeras el fiscal toma una decisión cuyos efectos jurídicos procesales no están condicionados a una respuesta judicial de inicio de diligencias preliminares, formalización de investigación preparatoria, abstención del ejercicio de la acción penal, declarar complejo la investigación, etc. Por los segundos, su efectividad jurídico-procesal está condicionada al amparo jurisdiccional de medidas de coerción, limitativas de derechos fundamentales, prolongación. Puede haber prórroga de la investigación preparatoria, pero en el caso de poder ampliar el plazo de la prisión preventiva únicamente toma lugar a través de la prolongación. Vean ustedes el artículo 172 y 274 dentro de las últimas reformas por el decreto legislativo 1307 de adecuación de los plazos de investigación a integrantes de organizaciones criminales por 12 meses más. 12 meses más. Con sus propios matices y particulares, el conocimiento de la medida que está sometido a un control en la etapa intermedia, formal y sustancial por parte del juez de la investigación preparatoria. Y acá decimos, sin embargo, finalmente, sin embargo, dos aspectos que tienen una condición indispensable para que la causa pueda entrar a juzgamiento, conforme lo demanda el principio, ahí no lo veo, el requerimiento de sobreseimiento, que es que el juez no puede forzar a la acusación, sino lo que es el control institucional del Ministerio Público, así como una investigación suplementaria. En todo caso, algunas disposiciones fiscales, como la formalización de investigación preparatoria en su momento oportuno, pueden ser sometidos a control jurisdiccional a fin de cautelar las garantías. Bueno, finalmente, la prolongación la prórroga de la investigación preparatoria, a fin de cautelar las garantías fundamentales de los justiciales. Una cosa es que el fiscal de mutuo propio pueda declarar complejo una investigación, pero para finalmente ampliar los plazos de la investigación para una prórroga requiere finalmente del principio de rogación, solicitarlo al juez de la investigación preparatoria, y finalmente es el que va a definir esta situación a través, obviamente, de una resolución jurisdiccional debidamente motivada. ¿Me están escuchando de Udiápolis? ¿Reader? Sí, doctor. ¿Cómo vamos con los tiempos? Creo que... Sí, normal, doctor.
Ah, es Rodrigo, ¿no? Sí, doctor. ¿Qué pasó con Reader? ¿Nos abandonó? Se fue, me parece. Está coordinando. Seguramente, o ya está almorzando, seguro. Pues, ya. Provecho para Reader, ¿no? Que era muy buena comida por ahí en Lambayeque, en Chiclayo. Dicho esto, habiendo alcanzado finalmente esta hora en los cuales hemos podido de cierta manera de dar unos matices, unas particularidades de lo que significa qué importante es un sistema republicano de derecho, respetar la institucionalidad. Y la institucionalidad del Ministerio Público ha de verse a través de su independencia, finalmente conforme a los poderes del Estado. Y que no podemos retroceder en el avance de la reforma procesal penal en el país. Que quiere decir que no podemos retroceder, que tenemos que consolidar finalmente la posición institucional del Ministerio Público como conductor y eje de la investigación y en esta armonía como titular del ejercicio de la acción penal pública. Lo que se quiere finalmente un fiscal que pueda esclarecer los hechos en materia de investigación, que pueda llevar finalmente lograr condenas, pero siempre y cuando haya logrado acopiar las suficientes evidencias con respecto a ello, certeza y convicción fiscal. Pero también un fiscal que, contrario sensu o de manera contraria, puede emitir ciertas decisiones con arreglo al principio de legalidad y una de ellas puede ser, primero, archivar la denuncia, el hecho no constituye delito, o no se ha encontrado evidencia mínima de que esta persona y los investigados sean sus autores o partícipes, y ya en el ámbito de la formalización de la investigación preparatoria, proceder al solicitar el sobreseimiento. Pero toda decisión de esta naturaleza de la Fiscalía está sometido a un control judicial. Y estas son las garantías esenciales que tienen que darse de un Estado constitucional de derecho que se desprende de la Constitución Política de 1993. Dicho esto, cedo el uso de la palabra a nuestros amables participantes. Quien quieran formular alguna pregunta, emitir alguna consulta sobre las diversas temáticas y tópicos e instituciones que han sido desarrollados a este momento. Me parece que Calderón Becerra está levantando la mano, raise the hand. A ver, Doctor, por favor, Rodrigo, si puedes activar su micrófono. doctor, Becerra le saluda. Buenos días. Doctor, todo es, bueno, en la mayor parte, se puede decir, el 90% de inicio de investigaciones se realizan en la Policía Nacional, en las unidades de investigación, o las denuncias que ocurren en las comisarías. Y en base, como ellos inician la investigación y hacen las diligencias previas, iniciales, por lo que es respecto a la situación de su trabajo, remiten la investigación a la fiscalía, aperturan carpeta fiscal y ahí se inician las diligencias preliminares, ¿no? Pero la consecución de del hecho que ya sucedió, mejor dicho, ya sucedió, ya se presentó y recién se va a hacer una investigación, se puede decir, en forma, para determinarlo, la verdadera autoría de los sujetos. Uh-huh. Bueno, mi pregunta vendría a ser en cuanto a la determinación fiscal, si es que no se inicia web, o si no se hace una investigación, una buena intervención, mejor dicho, la investigación siempre va a terminar en ser archivada, por más que se llegue a establecer ciertos parámetros, pero si, por ejemplo, en un proceso judicial, una acta mal formulada, Uh-huh. definitivamente la defensa lo va a tumbar, ¿no? Ah, eso sí es obvio. ¿Ya? Y por más que exista el hecho, ¿no? Más, sea evidente de que sí se dio el acto criminal, un documento mal formulado desde sus inicios, va a ser desestimado prácticamente en un proceso ya más avanzado, ¿no? Bueno, y en este caso, ¿qué salvedad se puede dar en este hecho, ¿no? Si una defensa que éticamente no responde a su espíritu ético, ¿no?
sabe que el hecho sucedió, que el criminal está atrapado y que sin embargo, por una, se puede decir, una falla administrativa policial, se tire abajo todo el caso, ¿no? Eso quería acotar, ¿no? Gracias. Sí, sí, tienes toda la razón, ¿no? Hay un artículo correspondiente que señala que el fiscal puede realizar propiamente, directamente la investigación o derivarla a la policía. Por lo general siempre se deriva a la policía, ¿no? Yo creo que a veces no se realiza pues, finalmente de manera muy exhaustiva, muy meticulosa, o no hay esa debida diligencia que finalmente ya se está definiendo en algunos tribunales de justicia y también en cortes internacionales. El deber de la debida diligencia de los órganos fiscales en la actuación investigativa, en la averiguación, la indagación y el esclarecimiento de los hechos en materia de investigación. Por tanto, considero de que ahí se requiere de un mayor grado de involucramiento por parte de la Fiscalía en la investigación, porque lo que tú nos estás haciendo mención es que muchos hechos quedan en impunidad, ¿no? Estimado amigo. Sí, doctor. Y eso porque no se ha identificado obviamente a los imputados, mejor dicho, a los perpetradores, presuntos perpetradores. No se han cumplido en rigor con realizar todas las diligencias que son importantes para el esclarecimiento de los hechos, etcétera. Todo ello deriva finalmente en una situación que al final que finalmente nos queda una sensación de inseguridad jurídica a las cuales no debería haber en un Estado constitucional de derecho. A ver, creo que Joel quiere decir algo. Sí, ¿me escucha, doctor? Sí, claro. Ya. Buenas tardes, Audopins. Agradecerle a usted, doctor Alonso, por compartir sus conocimientos e ilustrar a todos los colegas que les gusta el campo del derecho. Doctor, tengo una duda. En el Código Procesal Penal hay un mecanismo que es el control de plazo. En el control de plazo, no sé, hay diferentes matices. Sin embargo, ¿desde cuándo se computa el plazo de investigación? ¿Desde que el fiscal toma conocimiento del hecho o luego que emite ya la disposición de apertura? Yo soy de la posición de cuando emite la disposición de apertura. Ya. Es mi posición, ojo, por favor, puede ser debatible, discutible, opinable. ¿Eh? Para mí es la disposición de apertura. Ya, gracias, doctor, gracias. No, no tienes nada que agradecer. Había una pregunta y con eso terminamos que está en el chat. ¿Qué le parece si el representante del Ministerio Público se olvidó concluir la investigación y se pasó a la etapa intermedia? Dicho omisión tampoco, no, pues ahí hay una nulidad insalvable, pues ahí tiene que retrotraerse a la estación procesal correspondiente, ¿no? Considero que el 344.1 debería ser reformado conforme a lo que nos dice nuestro amable participante y que debería ser 30 días la posibilidad o el plazo que tiene el fiscal para emitir, para decidir si formula o no acusación, porque es 15 días en el caso de investigaciones simples. Y en casos complejos y de criminalidad organizada es de 30 días conforme al 344.1 del Código Procesal Penal. El principio de presunción de inocencia se aplicaría ante los delitos evidentes, como el caso de todos delitos, inclusive la flagrancia delictiva también tiene presunción de inocencia. Pues si él no decide admitir culpabilidad y en su momento ir a una terminación anticipada del proceso, esos elementos indiciarios que han sido recogidos, claro que da lugar a un proceso inmediato, tienen que ser corroborados debidamente y actuados en un juicio oral. Por más que haya habido flagrancia, y hay un buen abogado que puede contradecir en algunos casos a los testigos o puede dar cuenta de que la policía no siguió en rigor las formalidades previstas, sino que significa la cadena de custodia, puede finalmente poner en riesgo la autenticidad de la evidencia y se cae el caso. Se aplica a todo delito. Aún la persona que ha sido atrapada en flagrante delito, cuasi flagrancia o flagrancia estricta, igual tiene vigente el principio de presunción de inocencia. Y como lo decíamos antes, el principio de presunción de inocencia supone la humanización del proceso penal. Y esto resulta fundamental o esencial en un modelo acusatorio donde se tiene, como decía el doctor Cristian Salas Beteta, no sé si estuvieron ustedes en la presentación, el hecho de que el imputado no quiera declarar
finalmente asuma o el derecho al silencio, no puede ser finalmente entendido como una asunción de responsabilidad o menos como diciendo que está ocultando algo o no está finalmente, está omitiendo porque de hecho que es culpable en el delito que se le está incriminando, atribuyendo haber cometido. Dicho esto, agradezco sobremanera a Udiápolis. Espero en la medida de lo posible estar nuevamente en otra presentación con ustedes en un tiempo no muy lejano. La exhortación, siempre la recomendación es que ustedes puedan seguir empapándose de la doctrina procesalista penal, no solo en los manuales y los tratados, y también la jurisprudencia que la Corte Suprema va emitiendo cada momento, ¿eh? A cada momento de manera reiterada y permanente lo hace. Muchas gracias a todos ustedes, a Udiápolis, a Ríder Jacinto, por esta oportunidad de haber estado con ustedes en este diplomado de especialización. Les deseo un feliz domingo, que culmine bonito su fin de semana. Un fuerte abrazo de acá de la ciudad de Lima, de los diversos lugares ustedes del país. No sé si hay gente en el extranjero y puedan finalmente siempre lograr sus anhelos más preciados, que es ingresar, solamente ya están en el Ministerio Público, están en sus momentos fiscales y finalmente pasando las diversas jerarquías y todo lo ello que significa de esta institucionalidad tan importante en un modelo republicano de derecho que es el encargado de la persecución del delito titular del ejercicio de la acción penal, que es el Ministerio Público. Muchas gracias, doctora Diana, Walter, a todos, Mary, Ann, a todos los que han participado de una manera virtual. Les mando un fuerte abrazo de la ciudad de Lima. Dios los bendiga siempre y finalmente cumplan sus sueños, sus anhelos, y para ello tienen que ser los más estudiosos posibles y para ello es importante participar en estas actividades académicas que una institución tan prestigiosa como Udiápolis está generando. Por acá nos dice Bismarck, me parece de Bolivia, ¿no? Aprendiendo de usted la legislación comparada de que no es muy diferente a la nuestra. Saludos, Bolivia. Gracias, Bismarck. Gracias, Angelina. Gracias, Leslie. Gracias, Rodolfo. Gracias, Juan Alexander. Saludos de Cajamarca, me dice. También Gretel, también. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Uno se debe a la gente. Y esa es la humildad y la sencillez que uno debe guardar y siempre preservar en cualquier momento de nuestra vida. Muchas gracias. No sé si van a dar una... Muchas gracias, doctor. El doctor Ríder está por ahí. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo. Sí, agradecemos por su participación. La semana que viene tendremos una ponencia con usted, doctor, referente a violencia. Asimismo, también, estimados participantes, agradezco su participación durante la mañana. Ya más tarde tenemos otra ponencia a las 5 de la tarde con el doctor Alcide Chinchay, gran amigo del doctor Alonso Raúl Peña Cabrera. Asimismo, también ya estaremos publicando sobre el nuevo diplomado de Derecho Penal, parte general y parte especial. Eso es todo, doctor. Un gusto saludarlo y los estudiantes que requieran sobre las obras jurídicas del doctor Peña Cabrera, igual nos comunican a través de nuestros grupos, que nosotros encantados estaremos gestionando sus pedidos. Hasta luego. Gracias, Ríder. Hasta luego, doctor. Cuídese. Hasta luego.